Y el patrón dice que él no habla con muertos. Que él no habla con muertos y va por César Gaviria, donde está el hecho del avión de Avianca. El avión de Avianca se hizo fue para matar a César Gaviria. Hace 31 años, un maletín bomba en un avión de Avianca explotó y dejó 107 muertos a los pocos minutos de haber despegado del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Una tragedia imborrable planeada por el fallecido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, quien pretendía con esa acción asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, cuya principal bandera era la lucha contra el narcotráfico. César Gaviria supuestamente iba a viajar en ese vuelo 1803 a la ciudad de Cali y finalmente no lo hizo. Meses después se convirtió en presidente de Colombia. Mucho se ha tejido sobre este atentado que les presentamos en el día de hoy. 1989 se escribió con sangre en la historia de Colombia. Ese fue el año de la bomba del DAS que cobró la vida de 104 personas. El asesinato del líder de izquierda, José Antequera. El asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Y la bomba del avión de Avianca, entre otros. El del piloto. Curiosamente, la bomba del avión de Avianca fue un trágico desenlace de la muerte de Galán. Y es que en el sepelio del candidato presidencial, su hijo mayor Juan Manuel le entregó las banderas de la candidatura a César Gaviria Trujillo. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Gaviria asume esa inmensa responsabilidad y se compromete a luchar contra el narcotráfico, contra Pablo Escobar. Entonces el capo le declara la guerra al nuevo candidato presidencial. Y se viene con el mismo discurso de Luis Carlos Galán porque ya le había dado resultado a Luis Carlos Galán y no podía irse con otro discurso. Pero sin embargo por debajo le manda razones a Pablo Escobar de que espere, que tal cosa, tal, y el patrón dice que él no habla con muertos. Que él no habla con muertos y va por César Gaviria, donde está el hecho del avión de Avianca. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, fue uno de los más cercanos sicarios de Pablo Escobar. El avión de Avianca se hizo fue para matar a César Gaviria, porque él tenía un cupo en el avión. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se planeó? ¿De dónde llegó la información? Realmente Pablo tenía la información de adentro de la escolta de Gaviria. ¿Quién? Eso sí lo manejaba muy personalmente él. Porque realmente uno para la época no pensaba que uno estaba sentado contando todo esto, entonces uno veía, pero uno era rápido. Según Popeye, Carlos Castaño ayudó a entrar la bomba al avión. Carlos Castaño trabaja con Pablo Escobar antes de voltearse. Carlos Castaño coopera para entrar con gente del DAS, porque él trabaja con Alberto Romero. Carlos Castaño, que era el jefe de seguridad, jefe de inteligencia del DAS para la época, con Maza Márquez. Porque muchas cosas que yo soy justo, yo he atacado al general en muchas cosas, pero muchas cosas que hicieron en el DAS las manejó Alberto Romero y Maza Márquez no sabían. El maletín bomba había sido armado en Medellín. Un primo hermano de Pinina, que nosotros le decíamos Cuco, y él aprende muy bien y él aprende a armarlo. Cuco arma el maletín, lo entregan, el arete lo lleva a Bogotá con Carlos Castaño. Pablo Escobar planeó muy bien el atentado. Compran el tiquete, inclusive pues, lo compran con un nombre ahí ficticio, como Julio Mario, algo así. Compran el tiquete de un tipo y el tipo lo engañan. Que la bomba es con altímetro y lo montan con el maletín ahí, le dicen que lleve el maletín que lo lleve ahí, que es para unas conversaciones que salen del avión. Eso siempre engañan, es un bobo. Que eso no lo engañan de un día para otro, eso lleva un tiempo. Sin embargo, esa versión de Popeye en donde la persona que entró la bomba al avión también murió, no concuerda con la de Yesid Castaño, entonces director de la Aeronáutica Civil. Doctor, ¿cómo entraron esa bomba al avión de Avianca? Muy seguramente un pasajero que irónicamente se identificó con un tiquete a nombre de Julio Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo, entonces dueño de Avianca y uno de los más prestigiosos empresarios colombianos. Mira la ironía, porque llegó al despacho de una aerolínea que necesariamente tenía por lo menos que llamarle la atención el nombre que estaba en el tiquete. Y se supone que ese pasajero accedió al muelle, accedió al avión, dejó el maletín bajo la silla y regresó. Esa persona salió. Esa persona salió del muelle de pasajeros. ¿Y cómo esto no despertó sospechas?
Son las preguntas que al desarrollar la investigación nos hacíamos todos. ¿Por qué las autoridades de control no evidencian que un pasajero que entró, presentó su pasabordo, volvió a salir y no regresó? Lo cierto es que ese lunes 27 de noviembre de 1989, 107 pasajeros y tripulantes subieron al vuelo 1803 con destino a Cali. Sin embargo, César Gaviria Trujillo se abstuvo de viajar. ¿Por qué no se subió Gaviria a ese avión? No, nunca supe. Yo creo que siendo tan dura la época y con tanta evidencia terrorista, yo creo que por razones de prevención. Resulta que el jefe de seguridad del expresidente Gaviria era un coronel Homero, retirado del ejército. Y el coronel Homero tuvo una corazonada y no lo dejó montar en ese avión. Contactamos al coronel Homero, quien ahora es jefe de seguridad de una multinacional. El ex jefe de seguridad de Gaviria, quien no quiso hablar en cámara, nos manifestó que los estudios de seguridad del entonces candidato presidencial mostraban grandes riesgos de ser víctima de un atentado en un avión comercial, por lo que decidieron movilizarlo en vuelos privados. Eso sí, dejó muy claro que no tenían conocimiento del atentado al avión de Avianca. César Gaviria Trujillo se salvó de ese atentado. El maletín bomba fue colocado exactamente en la ventanilla del ala derecha del avión. Edmundo Ortiz, miembro del Comité de Seguridad Aérea de la Asociación Colombiana de Pilotos, fue uno de los investigadores del hecho. Realmente sabían lo que estaban haciendo porque la pusieron en un punto estratégico para ocasionar el mayor daño posible, que era entre el piso del avión y la unión de los tanques de combustible. Los tanques de combustible en los aviones van en las alas. Una bomba puede estallar en el aire y abrir un boquete y el avión no puede entrar otra vez a la pista. Pero si es en el ala no lo recuperan porque ahí va el combustible y se descompensa. ¿Cómo es que estalla? ¿Lo tenían cuando subiera a tal altura estallaba? Sí, pues Cuéntame un poco altímetro, eso. sí, se accionaba por altímetro. Tenía dos mecanismos, que Cuco después lo comentaba. Tenía uno en caso de que lo abrieran, se activaba también. El avión despegó del aeropuerto El Dorado a las 6:02 de la mañana. El avión iba muy bajito. El avión más o menos por esa zona debe estar a unos 12.000, entre 12 y 14.000 pies de altura. ¿Eso cuántos kilómetros son? Esos son más o menos 4 kilómetros, porque está apenas empezando el proceso del despegue. El Boeing 727 no llevaba más de 4 minutos en el aire rumbo sur, cuando en zona rural del municipio de Soacha explotó. La noticia rápidamente llegó a las salas de redacción, como lo recuerda el periodista Darío Fernando Patiño y uno de los primeros periodistas en llegar al sitio de la tragedia. Este es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez, desde que se tenga conocimiento, que un avión hace explosión a tan pocos minutos de su despegue. Oímos una versión que llegaba de un oyente de Soacha, que decía de un avión que había caído en Soacha. La verdad, desde ese momento arrancamos pues hacia ese lugar. Cuando llegaste, ¿qué viste? ¿Qué te impactó? Los fragmentos de cuerpo. Era lo que más impresionaba, pero además que eran muchos. No era que usted se encuentre de pronto un cuerpo así, sino usted ve uno, levanta la mirada, va levantando y va viendo más y más. De 107 pasajeros que iban en ese vuelo, solo encontramos un cadáver completo. El resto estaba todo mutilado. En un principio se presumió que se trataba de un accidente ocasionado por fallas mecánicas o humanas. ¿En ese momento, capitán, se sabía qué había pasado? No, en ese momento no teníamos ninguna pista, ni sabíamos absolutamente nada de lo que había pasado. Solo se veía pedazos de avión en un área bastante grande, un caos, un desorden impresionante. Para tratar de armar el rompecabezas, los investigadores hicieron un sobrevuelo de la zona. El panorama era dantesco. Desde arriba solo veíamos pedazos de avión. El avión 727 Raya 100 es un avión grande, es un avión de 3 turbinas.
Lo que encontramos que sobresalía era la parte de las alas. Las alas estaban en distintas partes, el fuselaje estaba partido también en otro lado. Y después buscamos un sitio donde aterrizar para comenzar a hacer. Lo primero que nos tocaba era tratar de recuperar las cajas negras, las grabadoras. A las 6:06 de la mañana del 27 de noviembre de 1989, la historia de la aviación en Colombia se dividió en dos. Ese lunes el Boeing 727 de Avianca, con destino a la ciudad de Cali, explotó cuando pasaba por la zona rural del municipio de Soacha, al sur de Bogotá. Jessy Castaño, entonces director de la Aeronáutica Civil, recuerda que rápidamente se enteró de la tragedia. El avión decoló y la información con la torre de control desapareció. Cuando aún no había salido de zonas de control del propio aeropuerto. Al principio nos imaginamos una falla de comunicaciones, pero muy rápidamente, por la cercanía, que era Soacha, fuimos informados que estaba el avión destrozado. Y nadie entendía eso. Pero un niño que desayunaba en ese momento en su casa les entregó las pistas. El niño tendría por ahí unos 9 años, 11 años tal vez. Y le dijimos, bueno, cuéntanos qué fue lo que viste. Entonces el niño nos llevó al tercer piso. El tercer piso de la casa de él tiene unos ventanales gigantescos, grandísimos. Y se veía perfecto el sitio del accidente. Entonces, con un avión miniatura, le pidieron al menor que les explicara lo que había visto. Yo estaba sentado así mirando la ventana y vi que el avión venía en este sentido, alto. Entonces empezamos nosotros a decirle, ¿seguro venía alto? Sí, venía muy alto. Entonces de un momento a otro yo vi que estas partecitas, o sea, nos señaló las alas, empezaron a bajar así. Y este pedazo empezó a dar vueltas y se parte y se cae. Para los investigadores, era casi imposible de creer lo que decía el niño. Entonces trataron de confundirlo. El niño insistía, no, yo vi que el avión venía alto y pasó esto y esto y esto. Entonces ya empezamos a sospechar que sí pudo haber una explosión en vuelo. La teoría de una explosión empezó a tomar fuerza entre las autoridades cuando analizaron el área tan grande en la que cayeron los restos del avión. Si el avión cae a un sitio X entero, pues los restos quedan en un área relativamente pequeña. Pero si los restos se empiezan a conseguir en un área muy grande, significa que esos restos están cayendo en vuelo. Ese detalle también lo recuerda el periodista Darío Fernando Patiño. Lo primero que llamaba la atención era pues que no había restos de avión. Este era un accidente de aviación en que prácticamente no había restos, no ve uno ni una trompa del avión ni una cola. En el avión viajaban 2 ciudadanos norteamericanos, por lo que el FBI inmediatamente asistió en la investigación. Lo que más les llamó la atención fue unas latas de cerveza. Nos dijeron a nosotros encontramos unas latas de cerveza, pero aplastadas, de esta forma. Pues a nosotros no nos pareció algo así como importante. Es una lata de cerveza desocupada, pero físicamente entera. La examinó con gran cuidado y encontró perforaciones muy pequeñas que hicieron que la cerveza, por la presión, saliera, pero que la lata cayera con relativa suavidad y no se estrellara y se desbaratara contra el piso. Doctor, no entiendo lo de la lata. Como se abrió un boquete, cuando hay una explosión interna, necesariamente tiene que haber salida de la presión que produce el explosivo. Y como estaba cerca a una de las paredes del avión, pues se abre un boquete. Entonces, al abrir el boquete, la estructura del avión comienza a aparecer y se puede empezar a armar como un rompecabezas donde aparece el boquete. Luego encontraron más evidencias que les ayudaron a completar el rompecabezas. Ya al tercer día, que ya empezamos a ubicar más las partes, creo que era el tercer o cuarto día, ya encontramos una lámina que tenía una forma característica, como si en ese punto se hubiera originado una explosión, la forma como había quedado la lámina. Entonces se recuperó ese pedazo, se
ubicó dentro del avión, dentro de los manuales del avión, a qué parte pertenecía ese pedacito, y se mandó a unos laboratorios en Estados Unidos. Y ahí fue cuando nos dijeron, en el resultado de la investigación, que tenía residuos de un explosivo plástico. Otro aspecto fundamental en esta investigación fue el olor en el sitio. Era un fuerte olor, y me da pena decirlo con crudeza, un fuerte olor asado. Para los investigadores, la razón es la alta temperatura a la que llegó la aeronave en el momento de la explosión. Durante unos 2 o 3 segundos la temperatura llegó a más de 1000 grados centígrados. Y por eso son los daños en los cuerpos de los pasajeros y la explosión del avión. Con todos estos elementos puestos sobre la mesa, para las autoridades no había dudas. El avión de Avianca había sido víctima de un atentado. 107 personas habían perdido la vida. En 3 días, los investigadores del FBI y las autoridades colombianas concluyeron que no había sido un accidente, sino un atentado terrorista. Yo diría que fue muy complicado. Gustavo Lenis, quien llegó poco tiempo después a la presidencia de Avianca, recuerda cómo este atentado puso en jaque a la llamada aerolínea de los colombianos. El volar un avión era una cosa de extremistas que pasaba en cualquier otro país menos en Latinoamérica. Por momentos, nadie quería asegurar los aviones de nuestro país. Entonces pasamos de pagar $7 millones a pagar 28 al año, que era una suma totalmente absurda. Es decir, que realmente era importante dentro de los gastos operacionales, cuando los seguros finalmente casi ni se notan. Algo que tenía sin cuidado a Pablo Escobar, quien sostenía una guerra contra el Estado para evitar su extradición a los Estados Unidos. ¿Qué dijo Pablo cuando Nada, él sabía las consecuencias de la guerra. No, él le servía, porque de todas formas era terrorismo. Porque eso causó un gran problema, porque nadie sabía que era para Gaviria. La gente dijo, van a empezar a volar los aviones. Entonces todo el mundo se mermó para volar. ¿Y ahora qué piensa de todas las víctimas? No, eso es una locura. Una locura que dejó muchas viudas y huérfanos como Federico Arellano, hijo del cantante colombiano Gerardo Arellano. Mi papá era un ser humano inigualable, una persona muy sensible, una persona muy entregada, con mucha pasión en su vida. Es el momento, es mi gran momento. Curiosamente, ese día el famoso cantante viajaba a Cali para participar en la misa por los 20 años del fallecimiento de su padre. Nos enteramos primero porque una llamada telefónica que entró al apartamento en ese momento, ya le dijeron, oiga, que se cayó el avión de Avianca donde iba Gerardo. Ese día para Federico, quien tenía 12 años, el mundo se derrumbó. En este lugar quedó truncada la vida de un cantante que tenía un futuro promisorio. Aquí terminaron también los sueños de otras 106 personas. Recuerdo que en esa ocasión me llamó mucho la atención, llegó un grupo grande de la familia Santos del tiempo. Entre esos estaba el vicepresidente ahora Francisco, Felipe. Se fueron a buscar al arquitecto Andrés Escaví, esposo de Juanita Santos, hija del entonces director del periódico El Tiempo, don Hernando Santos. La vaina fue muy tenaz porque, pues imagínense uno ver a mamás y a esposas y a familiares subiendo esa loma, muertos del llanto y muertos del desespero y muertos del impacto, pues por esa loma, a ir a buscar un familiar, es muy tenaz. Eran cerca de las 9 de la mañana, 3 horas después de la explosión, y ya varios de los familiares habían llegado al lugar del siniestro. Pues fue lo más macabro que yo haya visto, porque era el avión y los cuerpos en pedazos, oliendo a quemado. Adelante, 4. Para la búsqueda, con lo único que contaban era que Andrés llevaba un saco color café. Y busque todo el tiempo, y busque todo el tiempo. Como en el primer día no encontraron a Andrés, al día siguiente Felipe Santos y otros familiares se dirigieron a Medicina Legal. Comenzaron a poner obviamente en filas, y en esas filas trataban de armarlo a medida que iban encontrando los pedazos. Finalmente, durante el tercer día, pudieron identificar los restos de Andrés Escaví. Encontramos el pedazo con pedazo de brazo, con un pedazo, digamos, de cuerpo, con el saco carmenito. Y con eso decidimos enterrarlo.
porque ya era muy doloroso el tema. Pobre también Catalina Rocha, la esposa de Ángel Cantillo, un abogado de 46 años, padre de 2 pequeños, David José de 4 y Shirley Paola de 11. Comencé yo, ¿qué te digo?, a estar como en las nubes, no sabía qué estaba pasando. Ya mi hija lloraba. Ella me decía, mami, ¿qué pasa? Y yo creo que yo le decía, no me preguntes, no me preguntes. Los familiares de las víctimas del vuelo 1803 de Avianca se preguntan por qué. Yo quedé desconcertado, psicológicamente mal, pues me hace falta de todas maneras la figura de mi padre, que realmente no lo conocí porque fue muy poquito tiempo que pude compartir con él. Aún sigo esperando respuestas, muchas respuestas, no han pasado. Como de un momento a otro les cambió totalmente la vida. El vacío que yo sentía, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Yo no sabía hacer nada porque fue tan gran esposo que él no me dejaba ni siquiera ir al supermercado. Los recuerdos están frescos, como si hubiera sido ayer. Fue violento. Estoy recordando ese momento. Tanto tiempo. Claro, los recuerdos de cuando estaban vivos también son imborrables. Los recuerdos son lindísimos porque ver a tu padre, y además de eso verlo en un escenario, verlo reconocido por la gente, aplaudido, verlo en los medios. Entonces, pues obviamente era mi ídolo como papá y mi héroe, mi superhéroe. Yo no tuve a Superman ni estos otros superhéroes, mi superhéroe era mi papá. ...31 años después, ¿cómo pasa el tiempo? Un atentado más que quedó desafortunadamente en la historia de nuestro país. Un dolor que no se ha podido ir de los familiares de las 107 personas, todas inocentes, que fallecieron en ese vuelo 1803. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.